Al país hay que interpretarlo siempre. Estamos cerrando un año que ha sido muy significativo en materia económica, política, sobre todo política institucional, porque pasamos por distintos estadios y sobre todo en algo que no ocurre en otros países. Por ejemplo, nosotros vivimos las elecciones dramáticamente. Pero elecciones de medio término, como la que pasó en octubre. Fíjate vos que en Chile cambian de un signo político al otro, y muy extremos por ahí, de Boric a Kast, que dicen, lo califican de ultraderecha y todo, y vos estuviste en Chile el día de la elección, y un día tranquilo, sin drama, no estaban los chilenos mirando las pizarras del dólar y el riesgo país. Cambian rotundamente de signo político y el país más o menos sigue en su ritmo, ¿no? Y no había, vos registrabas en la apariencia general de la ciudad, no se notaba, no se percibía nada, pero si vos te ponías a mirar la prensa, no había en la previa, ni durante, ni tampoco el día después, títulos alarmistas de ningún sentido. De ningún tipo. Ni en lo económico, ni tampoco en lo político. Bueno, pero pasamos. Por más que había un cambio hacia un viraje extremo y desde el punto de vista ideológico, tampoco había extremismo en lo que se anticipaba. Bueno, había signos dramáticos antes de la elección de octubre y después signos de euforia, ¿viste? Que es lo que decía el Bebo Granado esta mañana. Se vuelven a agrandar, quieren pasar de largo y el Congreso les pone un tope. Todo esto para analizarlo con Carlos Fara, por ejemplo. Sí. Con quien hemos charlado mucho durante el año, para que nos digan en qué lugar estamos. Hola, Carlos. Estaba, Carlos. Estaba. Bueno, esto es la Argentina, Sarita. Se nos cortó. Por eso el drama. Y vos decías lo dramático que fue la elección de octubre. Peor aún, la de septiembre fue dramática. La elección de medio término de una provincia. De Buenos Aires. Provincia, está bien, la provincia más importante, la que define electoralmente los resultados nacionales, pero la de una provincia ya también fue dramática. Todo drama, Fíjate todo qué drama. nivel de debilidad política tenemos, que el más mínimo téster electoral pone a trastabillar todo. Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Cuando uno se pregunta, ¿conseguiremos ser normal en materia de déficit fiscal, de política, de elecciones? ¿Alguna vez nos tocará la normalidad, Carlos, o vamos a seguir en este vaivén perpetuo? Bueno, yo te diría que por ahora vamos a seguir en este vaivén perpetuo, porque más allá, digamos, de que hoy el presidente sea Javier Milei, algo se tiene que consolidar en el largo plazo como para que, digamos, empieza a existir como cierto consenso social y político de que efectivamente este es el camino, ¿no? Claro. Mientras eso no suceda, y eso lleva tiempo, digamos, no te insisto, no tiene que ver con este presidente en particular, te diría que los vaivenes van a ser lo más normal hasta que, por lo menos hasta que Javier Milei complete su primer mandato, y bueno, a partir de eso veamos, digamos, un poco cuál es la agenda a seguir, ¿no? Claro, claro. Bueno, por ejemplo, me gusta este título tuyo. El Bebo Granado decía algo parecido esta mañana. Vos ponés en tu cuenta de X. Está claro que ya no es un problema de quién negocia, si es Franco o Santilli, o quién es el jefe de gabinete. Acá hay un problema en el sistema decisorio del gobierno, un problema de fondo, ¿no? Totalmente. Vos lo decías recién hace un minuto, ¿no? El tema es cuando vos te sentís agrandado, haces una de más. Y en esa además por ahí te perdés un gol, digamos, aún con el arco claro, con el arco sin arquero. Me parece que hay un problema, digamos, de cómo efectivamente se termina de percibir, cómo hay un tema de detalle de cómo vos tenés que todo el tiempo estar negociando hasta el último segundo en una votación en el Congreso, independientemente de lo que le hayas dado. Me parece que además el sistema de premios y castigos no funciona bien, porque a varios gobernadores le habían adelantado los ATN antes de la votación, y sin embargo, digamos, dijeron, bueno, no, pero esto no nos gusta y no lo votamos. O sea, hay mucha falla en ese sentido, y obviamente estas fallas no solamente son las fallas en sí mismas, sino que además tienen un efecto dominó, ¿no? Digo, porque lo que pasó en diputados influyó sobre que ahora se postergara la reforma laboral, que la verdad es que era excesivamente optimista pensar que el viernes de la semana que viene se iba a votar una ley tan importante, casi, digamos, con poco debate, ¿no? en el Senado, ¿no? Claro. Y esto demuestra, Carlos, buen día, cierta debilidad del gobierno ante la presión que ejerció la oposición y la CGT, me refiero a la reforma laboral,
por el contrario, cierta sensatez y apertura al diálogo para admitir que necesita un poco más de tratamiento y de estudio antes de la aprobación? Mira, la verdad es que se cae porque los propios aliados, particularmente el PRO, le dijo esto sí no sale, digamos, ¿no? Y obviamente cuando un aliado se ve maltratado, los otros aliados toman nota. Claro. Y me parece que eso, digamos, fue lo que produjo la votación de los cargos de la Auditoría Nacional en diputados, que hizo que el PRO plantara bandera y dijera, bueno, si esto es así, entonces no avanzamos con reforma laboral en el Senado. Parece que no tuvo que ver la presión de la CGT, digo, la verdad que una movilización relativamente acotada, y tampoco creo que había, digamos, ningún convencimiento particular de la Libertad Avanza en el Senado como para expandir los tiempos de debate. En realidad lo que pasó fue que cuando hicieron las cuentas tomaron nota de que el tema no iba a avanzar y por supuesto, digamos, antes de hacer un papelón decidieron bajar la persiana. Vamos a ver qué pasa con presupuesto, que ahora lo quieren votar también el 26. Digo, sí. Me parece que no probablemente no sea tan fácil, ¿no? Claro. ¿Cómo viste ayer el tema de la movilización contra la reforma laboral? Que muchos dicen, bueno, no les queda otra, tienen que hacer el acting, pero está muy disperso todo, el peronismo por un lado, la izquierda, los gordos de la CGT. ¿Cómo ves la situación de la CGT y sobre todo de los históricos gordos en este momento? Mira, primero, muy complicada porque obviamente tienen menor poder de fuego y de influencia que nunca, ¿no? Ni siquiera, digamos, con mucha dificultad inclusive para poder fijar o imponer agenda dentro del propio peronismo. Luego tuvieron una renovación de conducción, una conducción que recién empieza, se encuentra con el tema de la reforma laboral. Sí, yo creo que obviamente iban a hacer una movilización, no les quedaba otra, una movilización bastante raquítica, ¿no? Digamos, si uno ve la foto, está todo, digamos, muy disperso, digamos, y me parece que no hay clima social. Me parece que, además del momento del año, ¿no? Parece que no hay energía social como para manifestarse en contra de esto. Creo que al gobierno, por los problemas que tiene, pero digamos a la oposición, particularmente a la CGT, le cae en un momento en donde, digamos, ya alguien para pensar movilizarse por una cosa que no queda muy clara, un 18 de diciembre, digamos, tendría que estar el ánimo con mucha, yo te diría, con muy encendido, ¿no? Me parece que eso por ahora, digamos, en la sociedad no está, ¿no? ¿Cómo ves la composición del nuevo Congreso y el protagonismo que parece estar tomando Patricia Bullrich? Ayer era la que conducía absolutamente todos los diálogos con la oposición dialoguista, con los referentes, fue la que definió la postergación de la reforma laboral para febrero. En fin, da la impresión que cubre el rol que no tiene Villarruel por estar... un poco en contra de lo que está haciendo Javier Milei. A ver, Villarruel quedó totalmente en una situación de rol institucional exclusivamente, más allá de las aspiraciones políticas que pueda tener a futuro, ¿no? Esto, digamos, en primer término. Luego, decir que era lógico, digamos, que Bullrich se le diera todo el espacio, ¿no? que está teniendo, además por experiencia, etcétera, por habilidad. Pero bueno, ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Digamos, y también merituar que cómo le vaya a Patricia Bullrich en sus negociaciones en el Senado no tiene que ver exclusivamente con lo que ella haga, como efectivamente lo vimos ayer. Digo, se le cayó la posibilidad de avanzar con la reforma laboral para la semana que viene por el problema que se generó en diputados, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay, insisto, un poco lo que citaba Andrés, me parece que hay un problema de sistema decisorio, ¿no? Digamos, de dónde está el piloto, ¿no? Entonces, digo, si vos en tu cámara, negociás determinado tipo de cuestiones, pero te afecta lo que van a hacer en la cámara de al lado, está claro que, más allá de sus habilidades, sus experiencias, va a tener dificultades, ¿no? Claro. ¿Cómo ves
el año que viene, porque el gobierno ha tomado nota de algo, tiene que arrancar la economía, tiene que cambiar el clima, etcétera, los mercados están respondiendo, sube la bolsa, el riesgo país está bajando, por otro lado los industriales se quejan de las importaciones, bueno, el tema está movidito, no sé dónde va a desembocar todo esto, pero ¿lo ves con qué ánimo, Carlos? Si viene en Argentina es muy complicado hacer predicciones. A ver, primero yo creo que el gobierno viene, digamos, con viento a favor, porque los dólares a la corta o a la larga para pagar compromisos los primeros meses va a tener un buen verano, ¿no? Digamos, ayer conocimos datos de superávit de comercio exterior que fueron excepcionales en el año. Está teniendo buena cosecha de trigo, más allá de cuánto se liquida. Yo creo que van a tener un verano, digamos, tranquilo, y después empalmás con el trimestre de oro de abril, junio, con las exportaciones agrícolas. Después viene el mundial y después vienen las vacaciones de invierno, con lo cual te diría que mi impresión es que no tiene, digamos, no tendría en teoría frentes de tormenta de acá por lo menos a mitad de año, porque tenés los dólares, y los dólares, digamos, no hacen a la felicidad, pero calman los nervios, y que en todo caso tendrías que pensar en la segunda parte del año, cuando los dólares empiezan a escasear por una cuestión estacional. Eso, digamos, ya es un condicionamiento importante. Argentina va a crecer, no sé si va a tener mucha menos inflación que este año, pero por lo menos, digamos, claramente va a tener cierta estabilidad, y yo te diría, en ese punto, con el shock que recibió la oposición por la derrota electoral de octubre, me parece que digamos, con sus más y con sus menos, tiene la primera parte de 2026 la debería tener ordenada. Pero bueno, acá hay tres amenazas, ¿no? La primera es el clima internacional, que no sabemos, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? En principio, digamos, en el corto plazo está favoreciendo por la baja de interés americano, etcétera, pero algunos dicen que se está produciendo una nueva burbuja internacional, que si eso explota va, obviamente, digamos, países débiles económicamente como la Argentina lo pueden perjudicar. El segundo factor es que el esquema económico del gobierno, que ahora lo modificó con el tema de las bandas, sea sustentable en el tiempo. Si están los dólares, diría que de corto, mediano plazo sí. Y el tercer factor, digamos, es que el gobierno no comete errores políticos. Bueno, ahora esta semana, digamos, ya cometió uno, ¿no? Entonces, digo, esas cosas, eso diría que es como más impredecible. Pero en principio debería haber una primera parte del año relativamente favorable al gobierno, y después la segunda parte de 2026 empezás a discutir 2027, ¿no? Con lo cual ya empezás a estar como más condicionado, ¿no? Cierro con esto, cortito, porque son las 9, porque la calidad de la democracia depende mucho de lo que haga el gobierno, de un montón de actores sociales y económicos, pero también de la oposición, pues no es lo mismo una oposición sensata en el Congreso que no. El peronismo está discutiendo quién es el jefe, está muy despelotado, el radicalismo está casi extinguiéndose, pone presidentes que nadie les da bolilla, el PRO va siendo absorbido por la Libertad Avanza. Es muy complejo el panorama de la oposición. ¿Vos creés que se va a clarificar o va a seguirse perjudicando el año que viene? No, yo creo que el panorama de la oposición en general es complejo, va a ser complejo durante todo 2026 hasta que se empiecen a tomar decisiones sobre 2027. Una de esas decisiones creo que va a ser que todo el mundo, casi todos los gobernadores van a adelantar sus elecciones para no pegarla con la nacional, temiendo una ola violeta, ¿no? Ese es el primer término. Con lo cual vas a tener un 2027 tempranamente politizado. El peronismo tal cual vos lo describís, digamos, es así, el radicalismo ni hablar, bueno, tratando de participar un poco de alguna recomposición del ex Cambiemos, y acá la llave, digamos, la tienen los moderados, ¿no? El PRO, aunque sean pocos diputados o senadores, el PRO, la UCR, los gobernadores, etcétera, etcétera. Me parece que esos no tienen más poder de complicación en el Congreso que este predicamento en la sociedad, y yo creo que eso no vamos a encontrar nada
hasta empezado en 2027. Yo no veo que en el Claro. 2026, salvo que surja algún liderazgo muy particular, que no lo creo, tampoco creo a la sociedad como con mucha ganas de fijarse Sí. qué está pasando en la política opositora, ¿no? Tampoco, es cierto, es cierto. La sociedad tiene la cabeza en otro lado y no lo terminamos de Claro, entender. Totalmente. Carlos, un gusto haber tenido estas charlas durante el año. Buen año y un gran abrazo. Igualmente para todos ustedes, que tengan lindo 2026. Hasta Gracias, luego. Carlos. Carlos Fara. Primeras voces. Noticias en contexto.